2001, Una Odisea del Espacio, dirigida por Stanley Kubrick, no es solo una película, es una experiencia que cambió para siempre la ciencia ficción. Estrenada en 1968, revolucionó nuestra forma de ver el espacio, el futuro y la evolución humana, con imágenes impactantes y una historia que rompe todas las reglas. Pero detrás de este clásico hay curiosidades y anécdotas que revelan la obsesión de Kubrick por cada detalle. En este viaje, te contamos los secretos más increíbles de una obra que sigue fascinando a generaciones. Prepárate para redescubrir el universo de 2001 como nunca antes. 2001, Una Odisea del Espacio es el fruto de una colaboración extraordinaria entre el director Stanley Kubrick y el escritor Arthur C. Clarke. Todo comenzó en 1964, cuando Kubrick le expresó a Clarke su deseo de hacer una película sobre la vida extraterrestre. Clarke adaptó su cuento corto The Sentinel y lo transformó en un proyecto mucho más ambicioso. Juntos elaboraron un tratamiento de aproximadamente 130 páginas, del cual nacieron tanto el guión de la película como la novela. Durante el rodaje, el proceso creativo fue evolucionando constantemente. El guión se ajustaba a medida que nuevas ideas se integraban también en el libro. Una de las escenas más memorables del filme es la secuencia del Stargate, en la que el astronauta Dave Bowman es transportado a una dimensión desconocida. La magia detrás de esta secuencia fue obra de Doug Trumbull, supervisor de efectos especiales. Trumbull utilizó una lámina de vidrio con una ranura central y filmó objetos que pasaban detrás de ella. El resultado fue una ilusión visual surrealista, con formas alargadas y distorsionadas. Esta técnica, innovadora para la época, influyó en muchas otras películas de ciencia ficción, como Star Trek. La película anticipó varias tecnologías que hoy son parte de nuestra vida cotidiana. Una de las más destacadas es la videollamada, que en aquel entonces parecía ciencia ficción y hoy es una realidad gracias a herramientas como Skype o Zoom. También hay una escena en la que los astronautas utilizan una especie de tableta para sus tareas, una sorprendente predicción de los actuales iPads. Por último, HAL 9000, la inteligencia artificial del filme, puede considerarse un precursor de asistentes virtuales como Alexa o Siri. Kubrick y Clarke no solo imaginaron el futuro, en muchos sentidos lo predijeron con asombrosa exactitud. El monolito negro es uno de los símbolos más potentes y enigmáticos de la película, pero en un principio, Kubrick y Clarke habían pensado en algo diferente, una simple pantalla que mostrara a los humanos primitivos cómo utilizar herramientas. Clarke consideró que esa idea era demasiado evidente y propuso un tetraedro negro. Kubrick mandó construir un modelo de plexiglas de 2 toneladas, pero no quedó satisfecho con el resultado. Finalmente, optaron por un obelisco negro minimalista, una elección que convirtió al monolito en un ícono del progreso y del misterio, acompañando simbólicamente la evolución de la humanidad. Para recrear los paisajes africanos del inicio del filme, Kubrick utilizó una técnica llamada proyección frontal, que permitía proyectar imágenes de fondo realistas detrás de los actores. Aunque las escenas se filmaron en estudio, esta técnica dio la sensación de estar en vastos desiertos africanos. Era una tecnología poco habitual en Hollywood, pero Kubrick la perfeccionó, logrando un efecto visual impresionante. Con el objetivo de darle a la película un alto grado de realismo, Kubrick contó con la colaboración de expertos de la NASA. Harry Lange, ex diseñador de la agencia espacial, ayudó a crear un diseño auténtico para las naves y los equipos. También participó Frederick Ordway, quien había trabajado en el desarrollo del cohete Saturno V. Gracias a su experiencia, Kubrick logró representar un futuro espacial creíble, con un rigor científico que todavía hoy sorprende por su precisión técnica. Uno de los mayores desafíos fue simular la ausencia de gravedad. Para conseguirlo, Kubrick hizo construir un enorme set giratorio de 11 metros de diámetro, que permitía a los actores caminar por las paredes y el techo. La famosa escena de la azafata caminando por una superficie vertical o la del astronauta corriendo por el techo se lograron gracias a este dispositivo. Fue una idea tan innovadora que más adelante inspiraría a directores como Christopher Nolan. Otro de los elementos más audaces y realistas del filme es el uso del silencio en el espacio. En lugar de incluir efectos sonoros dramáticos como en otras películas del género, Kubrick optó por respetar las leyes de la física. En el vacío del espacio no hay sonido. La escena en la que Dave Bowman es expulsado al exterior es completamente silenciosa, lo que refuerza la sensación de aislamiento y vulnerabilidad del ser humano frente al universo. El título 2001, Una Odisea del Espacio es mucho más que una simple referencia temporal. Tras considerar opciones como Viaje más allá de las estrellas, Kubrick decidió inspirarse en la Odisea de Homero. Al igual que Ulises, el protagonista Dave Bowman emprende un viaje épico hacia lo desconocido. El título subraya que la película no es solo una aventura espacial, sino también una reflexión profunda sobre el destino humano y la evolución, conectando la mitología clásica con la búsqueda del conocimiento. En cuanto al vestuario,
Kubrick quería algo sofisticado pero verosímil. Por eso encargó el diseño a Hardy Amis, un modista que había trabajado para la reina Isabel II. Amis creó uniformes y atuendos que combinaban elegancia y funcionalidad, reflejando una visión estilizada del futuro. Kubrick supervisó personalmente todos los detalles, desde los botones hasta los cuellos, para asegurar que el vestuario reforzara la credibilidad del universo que estaba creando. El resultado fue una estética futurista pero accesible, que añadió un aire refinado al mundo de 2001. Un detalle curioso es la preocupación de Kubrick ante la posibilidad de que se descubriera vida extraterrestre antes del estreno de la película. Temía que eso hiciera que su obra perdiera relevancia, así que intentó contratar un seguro con la compañía Lloyd's de Londres por si se anunciaba oficialmente el hallazgo. Sin embargo, la aseguradora lo rechazó, considerando que tal evento era extremadamente improbable antes de 1968. Este episodio revela hasta qué punto Kubrick cuidaba cada aspecto de su proyecto y cuánto le importaba su impacto en el público. Uno de los efectos más sencillos pero icónicos de la película es el del bolígrafo flotando en el espacio en ausencia de gravedad. A simple vista parece un logro técnico increíble, pero en realidad se consiguió de forma muy simple. El bolígrafo estaba pegado a una lámina de vidrio con cinta adhesiva de doble cara. La azafata simplemente lo retiró con una ligera presión. Este ejemplo demuestra cómo Kubrick era capaz de crear ilusiones sorprendentes con recursos básicos, confiando más en la creatividad que en la tecnología avanzada. Uno de los cortes más famosos de la historia del cine es el que conecta el hueso lanzado al aire por un homínido con una nave espacial en órbita terrestre. Esta transición nos transporta a través de millones de años de evolución humana, desde la primera herramienta rudimentaria hasta la tecnología espacial más sofisticada. En un principio, el objeto en el espacio debía ser una bomba nuclear, pero Kubrick decidió no hacerla explotar. Evitando repetir el final de Teléfono Rojo, volamos hacia Moscú. Este corte simbólico es una obra maestra de la narración visual. Condensa toda la historia de la humanidad en un solo instante. Uno de los elementos más enigmáticos de 2001 es la presencia invisible de los alienígenas. Kubrick y Clarke debatieron durante mucho tiempo cómo representarlos. Al principio, Kubrick quería mostrarlos, pero consultó al astrofísico Carl Sagan, quien le aconsejó no darles forma humanoide. Sagan sugirió que no se mostraran en absoluto, dejando al público la libertad de imaginar su aspecto e intenciones. Kubrick aceptó esta recomendación, lo que convirtió a los alienígenas en una presencia implícita y misteriosa que aumentó su fascinación. La representación realista de los simios en la secuencia El amanecer del hombre es uno de los aspectos más impresionantes del filme. Sorprendentemente, los primates que vemos no son animales reales, sino actores disfrazados. Kubrick eligió bailarines y mimos para interpretar a los simios, permitiéndoles moverse con fluidez y naturalidad. El maquillaje era tan convincente que Kubrick temió incluso una calificación X por la excesiva desnudez de los personajes. Al final, se añadieron capas extra de pelaje a los trajes para evitar problemas con la censura. Kubrick era conocido por su obsesión con la perfección, y tras la primera proyección de 2001, decidió recortar 19 minutos de escenas para mejorar el ritmo. Luego pidió que todo el metraje eliminado fuera destruido, para asegurarse de que nunca se hiciera público. Durante años se creyó que esas escenas se habían perdido para siempre, pero en el año 2010 fueron hallados 17 minutos intactos, almacenados en una mina de sal en Kansas. Este descubrimiento reavivó la curiosidad de los fans, aunque las escenas aún no se han hecho públicas. HAL 9000 es uno de los personajes más memorables del filme, pero su diseño pasó por distintas etapas. Inicialmente, Kubrick y Clarke lo imaginaron como un robot con brazos y piernas, pero temían que esa representación quedara rápidamente desfasada. Por eso optaron por una presencia más abstracta e inquietante. Un ojo rojo omnipresente y una voz serena. El nombre de HAL también tiene su historia. Al principio se pensó en llamarlo Sócrates o Atenea, pero finalmente eligieron HAL 9000, acrónimo de Heuristically Programmed Algorithmic Computer. Kubrick sabía que la voz de HAL tenía que ser perfecta, transmitiendo calma y a la vez inquietud. Tras probar con actores como Nigel Davenport y Martin Balsam, escuchó el documental Universe, narrado por Douglas Rain. Su tono pausado y neutral convenció de inmediato a Kubrick, quien lo contrató para dar voz al ordenador. Rain grabó todas sus líneas en postproducción, y su interpretación es una de las razones por las que HAL sigue siendo una de las inteligencias artificiales más inquietantes de la historia del cine. Uno de los momentos más perturbadores y recordados del filme es cuando HAL 9000, al ser desactivado por Dave Bowman, comienza a cantar Daisy Bell con una voz cada vez más lenta. Esta elección no fue casual. Daisy Bell fue la primera canción interpretada por un ordenador durante una demostración en 1961 con una IBM 7094. Arthur C. Clarke estuvo presente y quedó tan impresionado que decidió incluir ese guiño en la película.
El final de 2001 es uno de los más discutidos de la historia del cine. Tras atravesar el Stargate, Dave Bowman aparece en una extraña habitación lujosa donde envejece rápidamente antes de transformarse en el Star Child, una figura flotante en el espacio. Según Kubrick, Bowman es capturado por seres superiores que lo colocan en una especie de zoológico humano para observarlo. Al final, lo transforman en una nueva forma de vida más avanzada, simbolizando el renacimiento y la evolución de la humanidad. El misterio de su regreso a la Tierra queda abierto a la interpretación del espectador. 2001 no es solo una película, es una experiencia multisensorial. Muchos espectadores de la época acudían al cine bajo el efecto de sustancias psicodélicas como el LSD, especialmente para ver la secuencia del Stargate. Kubrick buscaba que su obra trascendiera la narrativa tradicional, apostando por imágenes, sonidos y silencios que evocaran emociones e ideas. El resultado es una película que va más allá del entretenimiento, invitando al público a reflexionar sobre la evolución humana y el futuro de la tecnología. Incluso más de 50 años después de su estreno, 2001, Una Odisea del Espacio sigue siendo una fuente de inspiración para cineastas, artistas y científicos. La película revolucionó el género de la ciencia ficción y allanó el camino para obras como Star Wars y Blade Runner. Kubrick no solo creó un espectáculo visual impresionante, sino que también influyó en la forma en que pensamos sobre el espacio y el porvenir. Muchas de las ideas y tecnologías que imaginó hoy son realidad, consolidando 2001 como una obra maestra atemporal que continúa generando debate y admiración. 2001, Una Odisea del Espacio no es solo entretenimiento, es una obra que abre la puerta a profundas reflexiones sobre el destino humano y el poder de la tecnología. Kubrick nos dejó una película que sigue fascinando e inquietando gracias a su visión audaz y a decisiones narrativas únicas. No importa cuántas veces la veas, siempre hay algo nuevo que descubrir en sus capas de significado y en sus imágenes atemporales. Si te han sorprendido estas curiosidades, compártelas con otros cinéfilos y quédate con nosotros para seguir explorando juntos el lado oculto del cine.